Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Salud para Adultos Mayores. Soy el Dr. Alejandro Torres y hoy necesito que detengan lo que sea que estén haciendo, porque lo que estoy a punto de compartirles tiene el poder de cambiar, de manera literal, la trayectoria del resto de sus vidas. Llevo más de 2 décadas ejerciendo la medicina, especializado en geriatría y en la salud del adulto mayor. Y en todo ese tiempo, he tenido el privilegio de sentarme frente a miles de pacientes en sus 60, sus 70 y sus 80 años. Y lo que más me duele, lo que más me preocupa, es ver cómo una y otra vez cometen los mismos errores. Errores que nadie les señaló. Errores que, de manera silenciosa pero implacable, les van robando su fuerza, su memoria, su independencia y, en última instancia, su alegría de vivir. Pero hoy eso cambia. Quiero que escuchen esto con atención. Un estudio publicado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento realizó un seguimiento a más de 12.000 adultos de entre 60 y 85 años durante 10 años completos. Los resultados fueron extraordinarios. Las personas que eliminaron tan solo 3 hábitos diarios específicos tuvieron un 61% menos de probabilidades de experimentar deterioro físico significativo, un 47% menos de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo, y reportaron una calidad de vida casi el doble que la de sus contemporáneos. El doble. Y lo más esperanzador de todo, la mayoría de estas personas hicieron esos cambios después de los 70 años. Nunca es demasiado tarde. Ahora bien, antes de que entremos en la lista completa, quiero adelantarles algo. El número 1 de hoy es algo que casi todos los adultos mayores hacen cada mañana sin pensarlo 2 veces. Algo tan arraigado en la rutina diaria que la mayoría de los médicos jamás les han dicho que podría estar perjudicándoles. Así que les pido que se queden conmigo hasta el final, porque el número 1 podría sorprenderles de verdad. Y antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta personal. ¿Cuántos años tienen? Déjenlo en los comentarios aquí abajo y cuéntenme también cuál es el hábito de salud del que más orgullosos se sienten en esta etapa de su vida. Leo cada comentario que llega a este canal, absolutamente todos. Sus palabras inspiran los temas de mis videos y se inspiran entre sí. Así que tómense un momento y participen. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro conteo, del 7 al 1, con hábitos que van desde importantes hasta absolutamente transformadores. Hábito número 7, consumir 3 comidas grandes al día. A primera vista, suena completamente inofensivo. 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, es lo que nuestras madres nos enseñaron, lo que aún recomienda casi cualquier guía de nutrición y lo que la mayoría de nosotros hemos hecho durante toda la vida sin cuestionarlo jamás. Pero aquí está lo que esas guías no suelen decirles. Después de los 65 años, nuestro sistema digestivo experimenta una desaceleración significativa. La producción de ácido gástrico puede reducirse hasta en un 40%. La secreción de enzimas digestivas disminuye de forma notable. Y la capacidad del intestino para absorber nutrientes de grandes volúmenes de alimentos se ve considerablemente mermada. Así que cuando se sientan frente a ese generoso plato de la cena, su cuerpo ya no lo procesa de la misma manera eficiente que lo hacía a los 40. Investigadores del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California encontraron que los adultos mayores que pasaron a un patrón de 4 a 5 comidas más pequeñas y densas en nutrientes a lo largo del día mostraron una mejora del 34% en la síntesis de proteínas y una reducción del 28% en los marcadores de inflamación sistémica en tan solo 12 semanas. Piensen en su sistema digestivo después de los 70 como un motor que ha recorrido muchos kilómetros. No necesita menos combustible, lo que necesita es que ese combustible llegue en porciones más pequeñas y con mayor frecuencia. Recuerdo a una paciente, la llamaré Carmen, tenía 74 años, y llegó a mi consulta agotada, hinchada después de cada comida, convencida de que algo grave le ocurría. Al revisar su alimentación, descubrimos que hacía un desayuno pequeño y luego una cena enorme, uno de los peores patrones para un cuerpo en esta etapa.
Reestructuramos su alimentación en 5 comidas pequeñas al día, cada una rica en proteínas y grasas saludables. En 2 meses, su energía se transformó por completo. Me dijo que sentía como si le hubieran devuelto 10 años de vida. La aplicación práctica es sencilla. Coman cada 3 o 4 horas. Cada comida debe contener al menos entre 25 y 30 gramos de proteína, porque después de los 70, su cuerpo necesita más proteína por kilo de peso corporal que en sus 30, debido a un proceso llamado resistencia anabólica, que hace que los músculos respondan con menos eficiencia. Acompañen cada comida con una pequeña porción de grasas saludables, aceite de oliva extra virgen o aguacate, para mejorar la absorción de vitaminas liposolubles, esenciales para la salud ósea y el sistema inmunitario. Hábito número 6. Ducharse con agua muy caliente y durante mucho tiempo todos los días. Sé que esto puede generar resistencia inmediata. Pero les pido que se queden conmigo, porque la ciencia detrás de esto es fascinante, y una vez que comprendan lo que le ocurre a su piel después de los 65, no volverán a ver la ducha de la misma manera. A medida que envejecemos, nuestra piel produce mucho menos aceites naturales protectores. Las glándulas sebáceas ralentizan su actividad. La barrera cutánea se vuelve más delgada y frágil. Y la retención de humedad disminuye de forma dramática. El agua caliente, especialmente en exposiciones prolongadas, despoja a la piel de esa barrera lipídica que le queda, causando lo que se conoce como pérdida de agua transepidérmica. En términos simples, el agua caliente reseca la piel desde adentro hacia afuera. Un estudio exhaustivo de dermatólogos de la Universidad Johns Hopkins reveló que los adultos mayores de 65 años, que se duchaban diariamente con agua caliente durante más de 10 minutos presentaban una tasa un 52% mayor de condiciones crónicas de piel seca, respuestas inflamatorias elevadas y una barrera inmunológica de la piel notablemente debilitada. Pero hay algo más preocupante aún. Las duchas muy calientes dilatan los vasos sanguíneos de forma rápida, provocando una caída súbita de la presión arterial. Después de los 70 años, el sistema cardiovascular tiene mucha menos capacidad para compensar esos cambios bruscos. Esta es una de las causas más subestimadas de mareos y caídas en el baño entre las personas mayores. Y estadísticamente, el baño es la habitación más peligrosa del hogar para los adultos mayores de 65. La solución no es dejar de ducharse. La clave está en bajar la temperatura del agua a tibia o templada, limitar la ducha a 8 minutos o menos, y aplicar inmediatamente después, con la piel aún ligeramente húmeda, una crema hidratante rica en ceramidas para sellar la humedad. Y si quieren mejorar la circulación, terminen con 30 segundos de agua fresca. Esta técnica, conocida como hidroterapia de contraste, ha demostrado en estudios de la Universidad de Oregón mejorar el tono vascular y reducir la fatiga al día siguiente en adultos mayores. Hábito número 5. Evitar el entrenamiento de resistencia por miedo al dolor articular. Este es uno de los mitos más peligrosos que encuentro en mi práctica, y lamentablemente le está costando a los adultos mayores años de independencia funcional. La idea de que si les duelen las rodillas o las caderas lo más sensato es descansar y evitar el ejercicio suena lógica. Pero la ciencia nos cuenta una historia completamente distinta. Sus músculos y sus huesos trabajan en asociación constante. Cuando los músculos se debilitan, ejercen más tensión sobre las articulaciones, no menos. Evitar el entrenamiento de resistencia después de los 65 acelera un proceso llamado sarcopenia, la pérdida de masa muscular relacionada con la edad. Después de los 70, el cuerpo puede perder hasta un 3% de masa muscular por año si no se entrena. Para los 80, muchos adultos mayores sedentarios han perdido entre el 30 y el 40% de la musculatura que tenían a los 50. Y esa masa muscular no es solo cuestión de apariencia, es lo que les mantiene erguidos, lo que previene caídas, lo que sostiene sus huesos y mantiene su metabolismo activo. Un estudio pionero de la Universidad de Tufts siguió a adultos de entre 72 y 98 años en un programa de entrenamiento de resistencia progresivo, 2 veces por semana.
Después de apenas 10 semanas, los participantes mostraron un aumento promedio del 103% en su fuerza, una mejora notable en el equilibrio, mayor velocidad al caminar y, en varios casos, una reducción del dolor articular, no un aumento. Los investigadores concluyeron que la fragilidad, no la edad, era el verdadero problema y que la fragilidad es un estado reversible. Tuve un paciente, lo llamaré don Manuel, 81 años, que llegó a mi consulta convencido de que su cuerpo ya no daba para más. Había dejado de caminar más de media cuadra porque sus rodillas le dolían intensamente. Lo iniciamos en un programa de resistencia con bandas elásticas ligeras, sentado, 2 veces por semana, sesiones de 20 minutos. 4 meses después, don Manuel caminaba 1,5 kilómetros cada mañana. Me dijo que no se había sentido tan libre en 15 años. Comiencen con ejercicios de resistencia sentados, usando bandas ligeras o el propio peso corporal. Concéntrense en los grupos musculares grandes, muslos, glúteos y espalda. Y un consejo clave, consuman su comida rica en proteínas dentro de los 30 minutos posteriores al entrenamiento. En esa ventana, sus músculos están en su momento de mayor receptividad para absorber los aminoácidos. Para un adulto mayor con resistencia anabólica, esto no es opcional, es esencial. Antes de continuar, si este canal les ha dado alguna vez información que su médico no mencionó, les pido que en este momento hagan clic en suscribirse y que le den un me gusta a este video. Eso nos ayuda de verdad a llegar a más personas mayores que necesitan esta información. Y a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Gracias. Seguimos. Hábito número 4. Depender completamente de los lentes de lectura y no entrenar la visión. Lo que voy a decirles ahora es algo que la mayoría de los oftalmólogos nunca mencionan. La visión, al igual que los músculos, responde al entrenamiento. El cristalino del ojo y los músculos ciliares que lo controlan se debilitan con la edad, lo que se conoce como presbicia, la pérdida de visión cercana relacionada con el envejecimiento. La mayoría de las personas simplemente aceptan esto, compran lentes cada vez más fuertes y asumen que el deterioro es inevitable. Pero los músculos ciliares siguen siendo músculos. Una investigación publicada en la revista Scientific Reports por la Universidad de California en Riverside encontró que 30 minutos diarios de ejercicios de enfoque de cerca y lejos, combinados con una ingesta adecuada de luteína y zeaxantina, produjeron mejoras medibles en la velocidad de lectura y la claridad visual en adultos mayores de 60 años en pocas semanas. Esto no reemplaza los lentes, pero puede frenar drásticamente la progresión del deterioro y reducir la dependencia de ellos con el tiempo. Y hay algo más. Los centros de procesamiento visual del cerebro también se desaceleran después de los 70. La sensibilidad al contraste, es decir, la capacidad de distinguir objetos de fondos en condiciones de poca luz, puede disminuir hasta en un 27%. Esta es una de las razones principales por las que ocurren caídas en ambientes tenuemente iluminados. Entrenar los ojos diariamente, asegurarse una ingesta adecuada de zinc y vitamina A y optimizar la iluminación del hogar son estrategias respaldadas por evidencia que la mayoría de los adultos mayores nunca reciben como recomendación. Hábito número 3. Dormir más de 9 horas o depender habitualmente de pastillas para dormir. Este suele sorprender a mucha gente porque siempre escuchamos que el sueño es reparador. Y lo es. Pero la relación entre el sueño y el envejecimiento es mucho más compleja de lo que imaginamos. Un estudio masivo de la Escuela de Medicina de Harvard que siguió a más de 14,000 adultos durante 8 años descubrió que los adultos mayores que dormían regularmente más de 9 horas por noche tenían un 46% más de riesgo de experimentar deterioro cognitivo en comparación con quienes dormían entre 7 y 8 horas. Esto no significa que el sueño sea dañino. El sueño prolongado de forma crónica es frecuentemente un síntoma de mala calidad del sueño, no de verdadero descanso. Y esa mala calidad impide que el cerebro realice una de sus funciones más críticas: limpiarse. El cerebro tiene un sistema de limpieza llamado sistema linfático,
que trabaja activamente durante el sueño eliminando desechos metabólicos, incluidas las placas amiloides asociadas al Alzheimer. Este sistema solo funciona de manera efectiva durante las etapas profundas del sueño y es más activo durante las primeras 6 o 7 horas. Pasar 9 o 10 horas en cama a menudo se traduce en horas de sueño ligero y fragmentado que no produce ninguna de esas limpiezas esenciales. En cuanto a las ayudas para dormir, especialmente los productos de venta libre con antihistamínicos como la difenhidramina, la investigación es alarmante. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine encontró una correlación significativa entre el uso regular de estos medicamentos con propiedades anticolinérgicas y un mayor riesgo de demencia. Con el uso prolongado, pueden causar cambios duraderos en la química cerebral. Tuve una paciente, la llamaré Doña Rosa, 78 años. Dormía 10 horas por noche y aún así se despertaba exhausta. Llevaba 3 años tomando una ayuda para dormir muy común. Cuando hicimos evaluaciones cognitivas, sus puntuaciones venían disminuyendo silenciosamente. La ayudamos a eliminar gradualmente la medicación, le establecimos una ventana de sueño de 7 horas, le recomendamos glicinato de magnesio antes de acostarse y trabajamos su higiene del sueño en general. En 4 meses, su energía se disparó, sus puntuaciones cognitivas mejoraron y me dijo que la niebla mental en la que había vivido durante años finalmente había comenzado a disiparse. Si el sueño es una batalla para ustedes, mantengan horarios consistentes para dormir y despertar todos los días sin excepción. Asegúrense de que la habitación esté fresca, entre 18 y 19 grados centígrados. Eviten las pantallas al menos 60 minutos antes de acostarse. Y consideren entre 200 y 400 miligramos de glicinato de magnesio 30 minutos antes de dormir, combinado con una infusión de manzanilla o pasiflora, para favorecer al GABA, el neurotransmisor calmante del cerebro, sin los efectos secundarios de otros productos. Hábito número 2. Beber menos agua porque sienten menos sed. Esta puede ser la crisis de salud más ignorada y peligrosa entre los adultos mayores en todo el mundo, y la razón por la que es tan peligrosa es precisamente su invisibilidad. No se percibe cuando está ocurriendo. A medida que envejecemos, el hipotálamo, la parte del cerebro responsable de regular la sed, se vuelve progresivamente menos sensible. Para cuando se alcanzan los 70 años, la mayoría de los adultos tienen una respuesta a la sed significativamente disminuida. Pueden estar clínicamente deshidratados y sentirse perfectamente bien, sin ninguna alarma. El cuerpo ya no envía las señales de advertencia que enviaba antes. Un estudio publicado en el European Journal of Clinical Nutrition encontró que hasta un 40% de los adultos mayores de 70 años que viven en comunidad sufren de deshidratación crónica leve sin saberlo. 40 de cada 100. Y quizás se pregunten, ¿realmente importa tanto una deshidratación leve? La respuesta es devastadora. Incluso una deshidratación crónica leve en adultos mayores está relacionada con un aumento del 30% en las infecciones del tracto urinario, una de las principales causas de deterioro cognitivo súbito y hospitalización en personas mayores. Además, incrementa el riesgo de cálculos renales, estreñimiento y concentraciones peligrosas de medicamentos en sangre, ya que muchos fármacos comunes son hidrosolubles. Una investigación del King's College de Londres reveló que incluso una deshidratación del 1 al 2%, indetectable y sin síntomas, reduce la memoria a corto plazo, la concentración y el tiempo de reacción en adultos mayores de manera medible. Después de los 75, los riñones excretan más agua en relación a la ingesta, lo que significa que necesitan mucho más de lo que creen para mantenerse equilibrados. El objetivo mínimo es de 6 a 8 vasos de agua al día, distribuidos a lo largo de la jornada, no de golpe. Un método práctico: mantengan una botella de 1 litro visible en todo momento y comprométanse a terminarla 2 veces antes de que finalice el día. Añadan una pizca pequeña de sal del Himalaya o un suplemento de electrolitos sin azúcar a un vaso al día para mejorar la absorción celular.
Y combínenlo con alimentos hidratantes como pepino, sandía y verduras de hoja verde que aportan un tipo de agua que el cuerpo absorbe de manera especialmente eficiente y llegamos al número 1, el que les prometí desde el inicio. El hábito que casi todos los adultos mayores realizan cada mañana de manera completamente rutinaria y que, sin que se den cuenta, está erosionando silenciosamente su salud, su cerebro y su independencia. Ese hábito es sentarse o quedarse inactivos dentro de los primeros 30 minutos después de despertarse. Sé que no era lo que esperaban. Pero escuchen lo que la ciencia demuestra, porque es verdaderamente notable. El cuerpo humano tiene una respuesta de despertar del cortisol, un mecanismo biológico fascinante. En los primeros 30 a 45 minutos después de abrir los ojos, el cortisol, nuestra principal hormona de alerta, experimenta un aumento natural de entre el 50 y el 100% por encima de sus niveles basales. Este es el reloj de alarma biológico del cuerpo. Está preparando el sistema cardiovascular, el cerebro y los músculos para afrontar el día. Cuando se sientan inmediatamente después de despertar, ya sea en una silla con el café, en la mesa del desayuno o frente al televisor, le están enviando una señal al cuerpo de que las exigencias físicas del día ya terminaron, incluso antes de que comiencen. Una investigación de la Universidad de Queensland publicada en el British Journal of Sports Medicine analizó los patrones de actividad de más de 5.000 adultos mayores de 65 años y encontró que quienes permanecían sedentarios durante la primera hora después de despertar presentaban tasas significativamente más altas de síndrome metabólico, eventos cardiovasculares y deterioro cognitivo en un seguimiento de 5 años. Y esto era independiente de cuánto ejercicio realizaran más tarde durante el día. La primera media hora importa de una manera que no puede compensarse después. El cortisol actúa como un potente antiinflamatorio durante ese pico matutino. Suprime la rigidez articular, ayuda a limpiar la inflamación residual del sueño en los tejidos y prepara los músculos para el movimiento. Cuando se quedan quietos en esa ventana, el cortisol no cumple su función. Y el cortisol crónicamente mal utilizado está directamente relacionado con mayor grasa visceral, pérdida de densidad ósea y función inmunológica deteriorada. Investigadores de la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, demostraron que la actividad física ligera inmediatamente después de despertar aumentaba las tasas de síntesis de proteínas musculares durante todo el día en adultos mayores de 65 años, incluso cuando ese movimiento era suave y breve. Estamos hablando de una caminata tranquila de 10 minutos. Quiero contarles la historia de un paciente, lo llamaré Don Roberto. Tenía 77 años y llevaba 12 años jubilado. Su rutina matutina era siempre igual. Se despertaba, se servía el café, se sentaba en su sillón, veía las noticias durante una hora y luego desayunaba. Me confesó que no tenía energía. Las articulaciones le dolían cada mañana durante las primeras 2 horas. Se sentía mentalmente nublado hasta la primera hora de la tarde. Sus análisis mostraban marcadores inflamatorios elevados, glucosa prediabética y testosterona baja para su edad. Hicimos un solo cambio. Solo uno. Durante 21 días, Don Roberto se comprometió a dar una caminata de 10 minutos al aire libre dentro de los primeros 15 minutos de despertar. Antes del café. Antes del sillón. Antes del televisor. Luego regresaba, desayunaba y hacía lo que quisiera. En 3 semanas me llamó. Y nunca voy a olvidar lo que me dijo. Me dijo: Doctor Torres, siento como si alguien hubiera vuelto a encender una luz dentro de mí. Su rigidez articular matutina se había reducido drásticamente. Su energía a media mañana había mejorado. Su glucosa en ayunas había bajado de forma notable. Un solo cambio. 10 minutos al día. 21 días. El complemento ideal para este hábito es la luz natural. En el momento en que salen al exterior o se paran junto a una ventana luminosa durante ese movimiento matutino, desencadenan una liberación de serotonina que se sincroniza perfectamente con la respuesta de despertar del cortisol.
Esta combinación establece el ritmo circadiano para todo el día, mejora la producción de melatonina durante la noche, estabiliza el estado de ánimo y ha demostrado reducir el riesgo de depresión estacional en adultos mayores. El movimiento matutino más la luz matutina es una de las intervenciones más poderosas, más gratuitas y sin efectos secundarios de toda la medicina de la longevidad. Y casi nadie lo está diciendo. Todas las referencias de los estudios que mencioné hoy están enlazadas en la descripción aquí abajo. Les invito a que las lean por su cuenta. Ahora permítanme decirles algo de manera más personal. Porque esto no se trata solo de biología ni de estadísticas. Se trata de su vida. De la calidad de los años que tienen por delante. Se trata de decidir si van a pasar la próxima década observando cómo la vida les sucede desde una silla, o si van a estar presentes, capaces, independientes y genuinamente vivos en cada habitación a la que entren y en cada actividad que realicen. He sido testigo de cómo pacientes de más de 80 años han revertido condiciones que otros médicos les habían dicho que eran permanentes. He visto a personas que apenas podían caminar por un estacionamiento convertirse en caminantes diarios en cuestión de meses. He observado cómo la claridad mental ha regresado a personas que habían comenzado a tener miedo de sus propias mentes, y en cada uno de esos casos, el punto de inflexión no fue una medicación milagrosa ni una cirugía compleja. Fue información. La información correcta, aplicada con constancia. Ustedes tienen esa información ahora. 7 cambios que no cuestan nada, que no requieren receta médica y que pueden comenzar hoy mismo. Su cuerpo no les está traicionando. Solo está respondiendo a los estímulos que recibe. Cambien esos estímulos y se asombrarán de lo que este cuerpo increíble todavía es capaz de hacer. Si este video les llegó en el momento adecuado, compártanlo con alguien a quien amen y que necesite escuchar esto. Y si aún no están suscritos a Salud para Adultos Mayores, esta es su invitación personal. Publicamos contenido nuevo cada semana, siempre respaldado por investigación científica, diseñado específicamente para adultos mayores de 60 años que se niegan a aceptar que el declive es inevitable. Porque no lo es. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta comunidad de personas que están eligiendo vivir plenamente en cada etapa de su vida. Y ahora quiero escucharles. Cuéntenme en los comentarios en cuál de estos 7 hábitos van a empezar a trabajar primero y cuál es un cambio que ya han hecho en esta etapa de su vida que verdaderamente ha marcado una diferencia. Estaré leyendo cada respuesta. Y su historia podría inspirar el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima.